de Israel dispersas entre las naciones reciban un caluroso saludo. Antes de empezar a hacer un resumen de la sección de la Torá de esta semana, no se olviden, amados, de suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, compartir este mensaje, darle me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para estudiar. El nombre de la sección de la Torá, en realidad son dos secciones que vamos a revisar, la sección Behar y la sección Bejucotai, que la encontramos en el libro de Vayikra, libro de Levítico, capítulo 25, verso 1 en adelante. Antes de empezar a leer unos versos de la Torá, vamos a hacer la siguiente oración. Baruch Patapaunai, Eloheinu melech haolam, Asher Bahar, Banu Mikol, Hanamim Benatán, la nueve Torato, Baruch Atadonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah. Amén. Parashá Behar, que significa en el monte, que lo encontramos en el libro de Levítico, Vayikra 25:1, dice: habló Hashem a Moshe en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando llegues a la tierra que yo les doy, descansará la tierra un descanso sabático para Hashem. 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podrás podar tu viñedo y recolectarás su cosecha, y en el año 7º es descanso completo para la tierra, un Shabbat para Hashem. Y en el año 7º, un descanso completo será para la tierra. Dice, un Shabbat para Hashem, tu campo no sembrarás y tu viñedo no lo podarás. Entonces vemos aquí que nuestro Padre Celestial dice en esta sección de la Torá, habló nuestro Padre Celestial a Moshe en el monte. ¿En qué monte? Es en el monte Sinaí. Pero muchos dicen, pero si en el monte Sinaí nuestro Abacados solo entregó las 10 proclamas o las 10 palabras, los 10 decretos o lo conocido como los 10 mandamientos, pero no olviden, amados, que Moshe estuvo la primera vez en el monte, hablando del monte Sinaí, 40 días y 40 noches, y después volvió a subir, y en ese transcurso de tiempo nuestro Padre Celestial le entregó todos los mandamientos que componen la Torá. Entonces, aquí hay un mandamiento que nuestro Padre Celestial le dice al pueblo cuando entres a la tierra, porque muchos dicen, estos mandamientos de esta parashá, Behar, se puede cumplir en cualquier lugar, pero específicamente nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo cuando entren a la tierra. ¿A cuál tierra? A la tierra prometida que nuestro Abacados le iba a entregar a las 12 tribus de Israel. Y aquí está el mandato en que les dice que 6 años ellos tendrán que trabajar la tierra, más el 7º año tenían que dejar reposar la tierra. En realidad, el descanso de la tierra o el 7º año se lo conoce como Shemitah. ¿Y por qué nuestro Padre Celestial dice deben dejar descansar la tierra después de los 6 años? Todo está conectado, amados. De la misma manera como nosotros en los 6 días de la semana hacemos un alto para respetar el Shabbat, es decir, 6 días trabajamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, y el 7º día, que es Shabbat, reposamos. Ese día es el día de conexión con nuestro Padre Celestial, porque hay un mandamiento que aquí dice que ellos no tenían que hacer ninguna actividad laboral en ese año de Shemitah. Es decir, que todo un año la tierra tenía que descansar. De la misma manera que nosotros en el día de Shabbat no hacemos absolutamente nada. No hacemos ningún tipo de labor, ningún tipo de actividad. Y esta es la controversia, porque muchos dicen, yo no respeto el Shabbat o no puedo hacer un alto de mis actividades por lo que dejo de percibir, por lo que dejo de ganar, etc. Y ese es un limitante para muchos. Ahora no se diga que 6 años vas a trabajar y un año no vas a trabajar.
Entonces, ¿qué está haciendo nuestro Padre Celestial? Está probando al pueblo la fe, a ver qué fe ellos realmente tienen al obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, porque muchos dicen, yo el día del Shabbat es el día que más venden, más comercio hay, más actividad hay, ¿cómo voy a cesar mis actividades en Shabbat? ¿Sí? Pero nuestro Padre Celestial da este mandamiento y le dice a su pueblo, confíen en mí, que confíen en Hashem, que Él es el que los va a sustentar. E increíblemente, en el 6º año, nuestro Padre Celestial enviaba triple bendición. Es decir, que esa bendición que enviaba en el 6º año iba a servir para el 7º año, para el 8º año y para el 9º año. Porque inmediatamente cuando alguien se dedica al cultivo, ¿verdad? A no ser que sea un ciclo corto la siembra, pero por lo general es después de 1 año, 2 años, 3 años que empiezan a ver fruto de la siembra que han hecho. Y por eso nuestro Padre Celestial les dice que en el 7º año envía doble porción o triple porción para que ellos tengan cómo sustentarse los años, el año de Shemitah o el año sabático, que ellos no iban a hacer ninguna actividad. ¿Y a qué se dedicaban ese año? Es decir, que nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, van a hacer un alto. ¿Y qué van a hacer en ese año? La pregunta sería, ¿verdad? Y van a hacer lo que nosotros hacemos en Shabbat, amados. ¿Qué hacemos nosotros en Shabbat? ¿Sí? Congregarnos, reunirnos, orarle a Hashem, alabarle a Hashem, estudiar la Torah de Hashem. Imagínate que tengas 1 año sabático. No vas a hacer ninguna actividad. Hashem te va a proveer todo. Y ese año te vas a dedicar solo a estudiar la Torah. Ese es Shemitah, amado. Era 1 año que lo consagraban específicamente para Hashem, para estudiar la Torah, ¿sí? Para conectarse con nuestro Padre Celestial, porque el día de Shabbat es una conexión entre este mundo terrenal con los cielos, amados. Es la conexión que nosotros hacemos todos los días de Shabbat, al estudiar la Torah que nuestro Padre Celestial entregó para su pueblo, ¿verdad? El podernos reunir en las sinagogas o en las yeshivas o en los lugares de reunión que tienen el pueblo a través en todos los países donde hemos sido esparcidos. Es para eso el Shabbat, amado. Es un punto de encuentro entre su pueblo con Hashem, ¿sí? Específicamente, o sea, podríamos decir, bueno, todos los días estamos conectados con nuestro Padre Celestial. Pero el Shabbat, amado, tiene una conexión especial. Shabbat tiene una conexión especial. No como los hombres dicen ellos, para no respetar el mandamiento, ellos lo dicen, no, yo guardo el domingo, o yo guardo el lunes. Otros dicen, no, yo un día a la semana yo descanso, y ahí me conecto con Hashem. Eso es falso. Esa es transgresión de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, 6 días trabajarás, harás tu obra, toda tu obra, todo lo que nosotros querramos hacer, amado, debemos hacerlo en Shabbat. En Shabbat no puedo yo escoger o coger ese día para hacer lo que yo deseo, lo que yo quiero, porque muchos hacemos eso. Muchos hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos dedicamos a hacer actividades laborales cuando nuestro Padre Celestial nos está replicando, nos está diciendo y nos está enseñando. ¿De qué nos está enseñando ahora? ¿Verdad? Que los Shabbat que nosotros respetamos, va a ser un Shabbat cada 7 años, va a ser Shabbat, pero nos está conectando en esta parashá directamente con Yoel, ¿sí? Con Yoel, cuando venga el Mashiach. Es decir, que el Mashiach va a venir en una fiesta, y aquí en esta parashá lo vamos a ver, lo que dice aquí, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos esta desconexión de no conocer los tiempos, o no conocer los movimientos o los o las festividades que nuestro Padre Celestial estableció para su pueblo, voy a estar perdido. Porque nuestro Padre Celestial en Levítico 23 le dice a su pueblo, estas son mis fiestas, las cuales ustedes celebrarán o proclamarán en sus tiempos, no en el tiempo que yo quiera, amados. Yo Shabbat
porque empieza en Levítico 23 con la primera fiesta, que es el Shabbat. En realidad, Shabbat es una fiesta para nosotros, es una fiesta de regocijo, de alegría, de gozo, ¿sí? En la cual nos reunimos, nos congregamos, ¿verdad? Alabamos a Hashem, estudiamos la Torah, ¿sí? Y vivimos en armonía en ese día de Shabbat. Entonces, nuestro Padre Celestial, vemos aquí que le dice a Moshe en el monte Sinaí, y vemos que en el verso 2 le dice, habla a los Bené Israel, a los hijos de Israel, y dirás cuando llegues a la tierra que yo te doy, descansará la tierra, un descanso shabático para Hashem. Dice, 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podrás podar tu viñedo y recolectarás tu cosecha. No sé si ustedes ven una diferencia aquí entre el verso 2 y el verso 3. Hay una gran diferencia, amados. Donde nuestro Padre Celestial en el verso 2 habla en plural a todo el pueblo. Y en el verso 3 nuestro Padre Celestial habla en singular. Es decir, amados, que los mandamientos nuestro Padre Celestial los da para todo el pueblo. Pero sabemos que no todo el pueblo va a obedecer. Entonces, los que van a recibir la bendición en particular son los que van a obedecer los mandatos de Hashem. No todos van a obedecer. Si de lo contrario aquí esta comunidad, nosotros no tendríamos ya espacio. Porque si bien es cierto, la Torah es para todos, pero no todos quieren obedecer la Torah y ese es el problema del hombre. Los problemas que tienen los hombres en la actualidad es esa, amado. Es esa, o sea, confían más en este mundo, confían más en sus propias fuerzas, pero no ponen su confianza en Hashem, en el creador de este mundo, en el creador de todo, amados. Y ese es un grave problema cuando la gente no quiere cesar sus actividades para respetar el Shabbat. Ahora no se diga que estén en la tierra, cuando estén en la tierra prometida, ¿verdad? Y que todo un año no tengan que hacer actividad. Y ellos van a decir, ¿qué voy a hacer? O sea, se van a desesperar. Porque no están acostumbrados a respetar el Shabbat y a estar un día consagrado estudiando la Torah para Hashem. Ahora no se diga todo un año, ¿verdad? Y no se diga un milenio, porque a eso es que vamos, ¿sí? ¿Ustedes creen que si un día no pueden, si con un día no pueden, cómo van a poder con un año y cómo van a poder con 1000 años? Va a ser difícil para ellos. Va a ser bien difícil. Entonces vemos aquí esa gran diferencia, amados, ¿sí? Donde nuestro Padre Celestial en el verso 4 dice, y en el año 7º, es Shemitah, descanso completo para la tierra, un Shabbat para Hashem. O sea, la tierra descansa, no dice descanso para ti. O sea, aquí está diciendo, es un descanso para Hashem. La tierra va a descansar, pero es una consagración para Hashem. O sea, la actividad que yo tengo que hacer, dejar reposar la tierra, descanso completo para la tierra, pero es un Shabbat para Hashem. Esa es una gran diferencia, amado. Muchos dirían, bueno, ya dejo reposar la tierra y no hago nada. No, es un Shabbat para Hashem. Ese año de Shemitah es un Shabbat para Hashem. Es decir, que todo un año ellos tenían que hacer lo que se hace en un Shabbat. Imagínense esa bendición, amado, de entrar a la tierra prometida, que Hashem te da la tierra, y luego Él te dice, bueno, 6 años vas a trabajar, vas a hacer todo, y el 7º año va a ser Shabbat para esa tierra. Pero ese Shabbat es para mí. Te dice, no es para ti, es para Hashem, el Shabbat de Hashem. Y hay mucha diferencia porque pensamos que el Shabbat es para nosotros, y el Shabbat no es para nosotros. El Shabbat no nos pertenece a nosotros. El Shabbat es de Hashem. El Shabbat le pertenece a Hashem. Si yo realmente amo a Hashem y quiero obedecer los mandatos o los mandamientos que Hashem nos ha dado, debo hacer lo posible y hasta lo imposible, amados,
por respetar el Shabbat. Para quienes trabajan y quieren, o de pronto me quieren hacer trabajar en Shabbat, yo tengo que negociar, amados. Yo tengo que negociar y no ceder tan fácilmente. No ceder tan fácilmente el Shabbat. Porque es muy importante para nosotros el respetar este mandato donde nos dice que el Shabbat es de Hashem. O sea, el Shabbat no es nuestro, no nos pertenece. O sea, en Shabbat está permitido estudiar la Torá, hacer actividades que tienen que ver con los mandamientos de Hashem. Está permitido hacer el bien, ¿verdad? En el caso de alguien que se enfermó en Shabbat, está permitido llevarlo al médico, hacer ver una emergencia, etc. Está permitido, o sea, hacer el bien a mi prójimo en Shabbat está permitido, pero estar conscientes que el Shabbat no me pertenece a mí, que el Shabbat es de Hashem, y así dice el Humash. Yo no me estoy inventando. Tu campo, dice, no lo sembrarás y tu viñedo no lo podarás. Lo postrero de tu cosecha, el verso 5 dice, no cortarás, y las uvas que habías apartado para ti no tomarás. Un año de descanso completo será para la tierra. Y será el producto, dice, shabático de la tierra para ustedes, para alimentarse, para ti, para tu siervo, y para tu siervo, y para tu asalariado, y para el residente, para quienes moran contigo, para el animal, para la bestia que está en la tierra, será todo su producto para alimentarse. Imagínense, amados, descansa la tierra y la bendición que envía Hashem, esa tierra va a producir 3 veces más de lo normal. Pero esa producción va a servir para ti, para tus hijos, dice, para tu familia, para tus siervos, si tienes siervos o empleados, para tus empleados. Inclusive, Hashem tiene cuidado hasta de los animales, dice hasta para tu bestia, para los animales, o sea, para todos ellos iba a servir, ¿verdad? Lo que la tierra produce en ese año, que es una sobreproducción, ¿sí? Es una sobreproducción. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad, amados? No sé si ustedes han visto que hay muchos multimillonarios que se están apoderando de la tierra y por todos lados. Se están apoderando y compran extensiones inmensas. En Estados Unidos se ve la noticia donde estos multimillonarios están que acaparan la mayor cantidad de tierra. Y ustedes sí saben, amados, que hay países donde el agricultor siembra y esa semilla o ese fruto que nace ya no lo pueden volver a sembrar porque ya no produce. Hay países, gracias a Hashem, en nuestro país, eso todavía no ha llegado. Pero eso se está corriendo en algunos países, donde las semillas son transgénicas, donde ya no sirven para que de esa misma semilla volver a sembrar porque ya no te va a producir. Va a ser en vano. Entonces, los que controlan este mundo, amados, los que controlan este mundo, los que están a favor de la serpiente, lo que están tratando es de controlar la producción, que no haya alimento, que no haya alimento, que la gente esté dependiendo siempre de ellos para tener el control. Pero nuestro Padre Celestial acá nos dice, o sea, si confiamos en Él, que Él, la producción en el último año, en el 6º día o el 6º año, va a ser 3 veces más, rompiendo las normas y las reglas de los hombres, que intentan ir en contra de lo que nuestro Padre Celestial ha establecido, amados. Ellos están trabajando en contra de lo que nuestro Padre Celestial estableció aquí en su Torá. Y más adelante dice, en el verso número 8, y contarás para ti 7 siglos de años sabáticos, 7 años, dice, 7 veces, y serán para ti, dice, los días de 7 años sabáticos, 49 años, y harás sonar sonido, quebrado de shofar, en el mes 7º,
dice, en el 10º de mes, en el día de las expiaciones, harán sonar el shofar en toda la tierra, santificarás el 50º año y proclamarás emancipación en la tierra a todos los habitantes. Jubileo o Yobel será para ustedes y harán regresar cada hombre a su heredad. O sea, la base del año sabático que nuestro Padre Celestial establece. ¿Quién estableció los tiempos? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién estableció los 6 días de la semana y el 7º día de reposo? Nuestro Padre Celestial. Y asimismo nuestro Padre Celestial aquí está estableciendo 7 días de 7 semanas. Van a contar y van a llegar al día 49 y va a ser Yobel, dice, ¿sí? Donde se va a proclamar libertad a la tierra, donde todos los que habían sido esclavos quedaban libres, ¿sí? En el día de Yobel, eso es lo que nos está diciendo, porque dice, es jubileo para ustedes, o sea, Yobel. Y cada hombre, dice, regresará a su heredad, y cada hombre a su familia harán regresar. Jubileo será. En el jubileo, amados, todos los que habían sido comprados como esclavos eran declarados libres. Era libertad. Y la tierra regresaba a su dueño original. Es decir, que en Israel, en los tiempos antiguos, lo que se hacía era comprar las cosechas de la tierra, pero no la tierra como tal, porque sabían que en el 49, en el año 49, la tierra tenía que regresar a su dueño original de acuerdo a la partición que hicieron cuando entraron a la tierra prometida. No compraban la tierra como tal. Y mucha gente, amado, se aferra a las posesiones en la actualidad. Se aferra a sus bienes, a sus propiedades. Y nuestro Padre Celestial aquí al pueblo le está diciendo, no te aferres a nada. Porque tú vas a comprar momentáneamente la producción de esa cosecha o de esa tierra. Pero en el año 49, cuando sea jubileo o Yobel, y cuando se toquen las trompetas, la tierra regresa a su dueño original. ¿Y en qué fecha del año, amados? Se tocan el shofar y se celebra una fiesta, porque aquí dice en el 7º mes, expiación, ¿sí? Entonces, hay una fiesta que se la conoce como Yom Teruah, o la fiesta de los shofares, la fiesta de las trompetas, también se la conoce como Rosh Hashanah, ¿sí? Está hablando de esa fiesta, amados, aquí. Es decir, que cuando venga el Mashiach, miren, tenemos aquí varias cosas. Cuando venga el Mashiach, va a ser en una fiesta, ¿sí? ¿En qué fiesta? En la fiesta de otoño, que es Yom Teruah o Rosh Hashanah. Ahí va a venir el Mashiach. Y dice en el día de la expiación, tocarás trompeta. Todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados y ahí se va a declarar quiénes pasan o quiénes se quedan, amados. Eso nos está diciendo aquí, en esa fiesta. ¿Y cuándo son las fiestas de otoño? En el mes 7º. Porque las primeras fiestas, la fiesta de la primavera, ¿verdad? En el caso de Yeshua ya celebró, pero hay otras fiestas que todavía no se han celebrado y que tienen un cumplimiento profético, y aquí nos está hablando de esas fiestas, amados. De esas fiestas que van a ser proclamadas de una manera gloriosa, y cuando venga el Mashiach, ¿sí? Que va a ser en una fiesta como esta, va a ser en Yobel, va a ser en jubileo, donde se va a proclamar libertad a todos los cautivos, ¿sí? Y se va a establecer el milenio aquí en esta tierra. Es decir, que Yeshua viene a reinar aquí en esta tierra por 1000 años. Es decir, amados, si yo no aprendí cómo respetar Shabbat, si no aprendí cómo respetar la Shemitah, 6 años trabajas y 1 año dejas descansar la tierra, ¿cómo voy a aprender o cómo voy a entrar cuando venga el Mashiach, que van a ser 1000 años? Porque ese Shabbat, cuando venga el Mashiach, va a durar 1000 años. 1000 años donde nadie va a trabajar la tierra. Nadie va a trabajar la tierra, amado. Va a ser como en el principio. ¿Y cómo fue en el principio? Acuérdense que Adán
a Adán, cuando fue puesto en el Edén, a Adán lo servían. Y aún los malajim lo servían. Y tenía seres que nuestro abacador los había creado para que le sirvan a Adán. Adán no trabajaba, ¿sí? Nuestro abacador lo sustentaba. En el milenio, cuando venga el Mashiach, nosotros tampoco vamos a trabajar. Y nuestro abacador va a ser quien nos sustente, amados. De la misma manera como la nación de Israel, cuando estuvo en el desierto por 40 años, nuestro Padre Celestial lo sustentó por 40 años con el maná. De la misma forma nosotros, amados, en el milenio no vamos a tener necesidad de trabajar y no vamos a tener ninguna necesidad de nada. Hashem va a ser nuestro proveedor. Hashem va a ser nuestro sustentador. Qué difícil a veces. Para nosotros los hombres, muchas veces, amados, depender de Hashem. Depender de nuestro Padre Celestial, que Él sea nuestro sustentador, que Él sea nuestro ayudador, que Él sea nuestro proveedor, que Él vea de nuestros hogares, de nuestras familias, que Él tome control y dominio de nuestras vidas y de todo, amados. Es muy difícil para nosotros los hombres entregarle el control y dominio de nuestras vidas a Hashem. Es difícil, amados. Entonces, de la misma manera, amados, como a este mundo, en este mundo nosotros vemos que la semana tiene 6 días y el séptimo día es Shabbat, el reposo. De la misma manera se dice que para este mundo le quedan 6,000 años. Son 6,000 años. Y el séptimo día, ¿verdad? Es el reino milenial. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Bereshit, Génesis, en el capítulo número 6. Capítulo número 6, verso 3, dice, Bereshit 6:3 dice, y Hashem dijo, mi Ruach no lidiará con el hombre por siempre, pues es mera carne, serán sus días 120 años. Nuestro Padre Celestial estableció para el hombre 120 años. Y un yubel, un jubileo, ¿cuántos años tiene? 50. 120 por 50, 6,000. Son los 6,000 años que le corresponden a este mundo, amado. Luego de los 6,000 años, viene el Mashiach. Viene el Mashiach a establecer su reino aquí en esta tierra y viene a establecer su reino con vara de hierro, dice la palabra. Muchos están pensando que va a venir un Mashiach, ¿verdad? De la forma en que vino la primera vez. No. Viene a reinar, amados. Viene a reinar. Y viene a reinar con vara de hierro. Ahí va a ser, ¿te alineas o no te alineas? Nada más. No va a ser como la primera vez, ¿sí? Va a ser totalmente diferente, amados. Ahora, el rabino Rambán dice que el pueblo de Israel celebró el primer año sabático llamado Shemitah en el año 21, después de la conquista y la distribución de la tierra bajo el general Yehoshua. Eso dice él. La conquista de la tierra duró 14 años. Según el cómputo, hubo 836 años desde el año 15 después de la entrada en la tierra, dice, hasta la deportación a Babilonia. Entre estos, los años sabáticos y jubileos solo fueron observados 400 años. Y durante 436 años no fueron respetados. En los 436 años hay 62 años sabáticos y 8 jubileos, los cuales suman 70 años. Son los 70 años que duró el cautiverio en Babilonia. Es decir, amados, que la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia por no respetar Shemitah, por no respetar los años sabáticos. Y nuestro Padre Celestial le dice,
son llevados cautivos a Babilonia por 70 años para que la tierra repose, para que la tierra guarde Shemitah. Eso le dice nuestro Padre Celestial a su pueblo. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Crónicas. El libro de Crónicas, en el capítulo 36, segunda de Crónicas, en el capítulo 36, en el verso número 20 dice: y los que escaparon de la espada, él los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. Y cumpliéndose la palabra del Eterno, dijo por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo reposado su Shabbat, Shemitah, porque mientras estuvo desolada, reposó hasta completarse 70 años. Eso dice, amados. Es decir, que la nación de Israel fue llevada cautivo, ¿sí?, a Babilonia por 70 años por no respetar Shemitah, por no respetar el año sabático que le correspondía, que tenían que dejar reposar la tierra. Ahora, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, verso 10 dice: porque así dice Hashem, cuando se cumplan 70 años para con Babilonia, yo me acordaré de vosotros y cumpliré mi buena palabra en lo que concierne a vuestro regreso a este lugar. Es decir, amados, que la nación de Israel fue llevada cautiva 70 años a Babilonia por no respetar Shemitah, por no respetar los jubileos. Entonces, amados, muchas veces nosotros queremos la bendición, queremos que Hashem nos bendiga, pero la pregunta es, ¿estamos respetando el Shabbat como debe ser? ¿Estamos guardando el Shabbat como debe ser? Porque la bendición de nuestro Padre Celestial está ligada a que nosotros respetemos sus mandamientos. Y vemos todas las penurias que pasó la nación de Israel fue solo por no respetar los mandamientos. Qué difícil muchas veces es respetar los mandatos de Hashem, pero digo que cuando nosotros estamos en esclavitud es muy difícil. Un esclavo está sujeto a su amo. Muchos años la nación de Israel estuvo esclavizada, sujeta al amo. Y un esclavo no está obligado a obedecer los mandatos de Hashem. Un esclavo no está obligado. Es decir, que una persona libre, que tenga libertad, es la que está obligada a respetar los mandatos de Hashem. Y por eso nuestro Padre Celestial da Yovel, para que la gente, para que el pueblo tenga libertad, para que pueda servirle, porque en esclavitud no le pueden servir. En esclavitud nadie puede servir a alguien, pero cuando es libre, sí está en libertad de poderle servir. Entonces nuestro Padre Celestial le da la libertad al pueblo para que le sirva. Pero muchas veces, amados, el pueblo no optó por esta opción de servirle a Hashem, sino que se fueron por otro lado, desobedeciendo los mandamientos y entrando en ese círculo vicioso de esclavitud. Y vemos la cantidad de años que ellos no respetaron los Yovel y no respetaron Shemitah, amados. Y producto de eso, de esa desobediencia, fue lo que le sucedió a la nación de Israel. Entonces recordémonos, porque aquí Rambán está hablando de Judá, Benjamín y los levitas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero las 10 tribus del norte, mucho antes de eso, ya se paganizaron. ¿Sí? Fueron absorbidos por las otras naciones porque fueron llevados cautivos por el rey de Asiria.
Pero ¿por qué nuestro Padre Celestial permitió de que las 10 tribus del norte sean llevadas cautivas por el imperio asirio? Porque ellos también desobedecieron los mandatos de nuestro Padre Celestial. Ellos los desobedecieron. Entonces, nosotros diríamos, ¿de quién es la tierra? ¿A quién le pertenece la tierra? Porque nuestro Padre Celestial les da la orden de que la tierra no debe venderse a perpetuidad y que tenía que retornar al dueño original. Al dueño original. Y nosotros, amados, tenemos que estar claros con esto que nos dice nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver el libro de Salmos, Salmos número 24, y vamos a ver de quién es la tierra, ¿sí? Para tener clara nuestra posición aquí en esta tierra, amados. Salmo 24, verso 1 dice, la tierra es de Hashem y todo lo que en ella contiene, como así el mundo y todo lo que mora en él. Nosotros tenemos que ser humildes, amados. Tenemos que ser humildes para reconocer que de Hashem es la tierra y todo lo que hay en este mundo. No nos pertenece nada, amados. Todo es prestado, inclusive hasta nuestra propia vida. Nuestros hijos son prestados. Nuestros familiares son prestados. Nuestros bienes son prestados. Todo, nuestras casas, carros, empresas, todo es prestado de parte de Hashem. Es decir, si soy buen administrador o no, eso lo vamos a ver al final de los tiempos con lo que Hashem ha permitido que llegue a nuestras manos. ¿Cómo hemos administrado lo poco o lo mucho que Hashem ha permitido que nosotros tengamos, amados? ¿Cómo hemos administrado? ¿Lo hemos administrado bien o lo hemos administrado mal? ¿Sí? Todo, hablando de todo, amados. No solamente aquí estamos hablando de la tierra y todo lo que él habita, dice ahí, pero yendo a lo particular, ¿verdad? Ahí habla del tiempo, ahí habla de los pensamientos, ahí habla de nuestras acciones, ahí habla de todo, amados, de cómo yo he administrado todo lo que Hashem, mis capacidades, estoy poniéndolas al servicio de Hashem al 100%, o estudio bien la Torah como debe ser, cuánto tiempo yo le dedico al estudio de la Torah, a prepararme, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que ver con que Hashem nos ha prestado y nosotros lo único que somos administradores de todo, amado. ¿Cómo hemos administrado a nuestros hijos? ¿Cómo hemos administrado a nuestra familia? ¿Cómo hemos administrado todo, amado? Porque eso somos para Hashem. Él nos ha prestado. Nos ha dado ese privilegio de tener cosas o de tener un hogar, de tener una familia. Y póngase a pensar, amados, el privilegio que nosotros tenemos de estudiar la Torah, porque hay personas que no lo pueden hacer, personas que quieren tener hijos y no pueden tener, personas que se han quedado solteros, no se han casado, etc. Entonces, analicemos todo lo que Hashem ha permitido en su infinita misericordia, amados. Que nosotros podamos tener, padres, madres, etc. Porque hay muchos que no los tienen, amados. Entonces, debo estar claro yo con eso, de que todo le pertenece a Hashem, de que nosotros, amados, no tenemos absolutamente nada, no tenemos absolutamente nada y no somos dueños absolutamente de nada, amados. ¿Sí? Ahora, cuando la nación de Israel, amados, respetó los mandatos de Hashem, ellos estuvieron libres de todo juicio. ¿Sí? Ellos no tenían juicio aquí en la tierra y no había juicios para ellos arriba en los cielos. Cuando respetaron los mandatos de nuestro Padre Celestial. Pero cuando irrespetaron los mandamientos de Hashem, tenían juicios aquí y juicios arriba. Y arriba se decreta todo para los hombres. Entonces lo mismo es para nosotros, amados. Si nosotros obedecemos los mandamientos, no vamos a tener juicio aquí de parte de los hombres, aquí en esta tierra. Y tampoco va a haber juicio para nosotros.
Vamos a estar en bendición de parte de Hashem, ¿sí? Vamos a estar en bendición de parte de Hashem. Pero muchas veces nosotros nos cuesta, amados, nos cuesta someternos a, porque de acuerdo a lo que dice el Salmo, ¿verdad? De Hashem es la tierra y su plenitud, y Él es nuestro amo, y nosotros somos sus siervos, y nosotros tenemos que someternos a lo que Él dice, papá. ¿Sí? O sea, yo prefiero tener a Hashem como amo, a tener al mundo y el sistema de la bestia como amo, que eso es más duro, más difícil, más tremenda para la gente, pero la gente no se da cuenta. Piensan que ellos están en libertad, no, están esclavizados con el sistema de la bestia que opera en este mundo. Yo prefiero estar libre y servirle a Hashem, que a través del Mashiach Él me da la libertad, amado. A través de Yeshua yo tengo libertad para poder decidir servirle a Hashem, porque Él nos ha dado ese poder. El hombre puede decidir, servir a Hashem o no servirlo, obedecer los mandamientos o no obedecerlos. Es decisión, amado, de cada uno de nosotros. Y más adelante, en el capítulo 25, verso 18, dice: y cumplirás mis decretos y mis leyes, y guardarás y las cumplirán, y entonces residirán en la tierra en seguridad. Y dará la tierra su fruto, y comerán hasta la saciedad, y residirán en seguridad en ella. Así dice, que comeremos en el año séptimo, pues he aquí, que no sembraremos y no recolectaremos nuestra cosecha. Decretaré mi bendición para ustedes en el año sexto, y brindará cosecha por 3 años. Sembrarán en el octavo, mas comerán la cosecha antigua hasta el año noveno. Hasta que llegue, dice, su cosecha, comerán de la antigua. Tremendo, amado, esto. Es tremendo, amado. Porque muchas veces nosotros nos esmeramos en trabajar más para recibir bendición, y no es de esa forma. Aquí me está hablando que es de otra manera. Los hombres estamos equivocados, amado. Nosotros los hombres estamos haciendo las cosas al revés. Porque no es la profesión que tú estudiaste, no es el título que tú tienes, no es la actividad a que te dedicas. Las bendiciones vienen de arriba, amado. Producto de la obediencia. Eso nos dice aquí. Eso nos dice. Mira, el 18 dice: y cumplirán mis decretos y mis leyes. Los cumplirán. Entonces recibirán una consecuencia de recibir obedecer los mandamientos, estar seguros en la tierra dará su fruto, y comerán hasta la saciedad, y residirán con seguridad. Muchas veces nosotros nos esmeramos, amado, queriendo trabajar más y todo. Si el tema sería por trabajar, por ejemplo, un albañil, un trabajador normal, ellos se esfuerzan, pero no tienen que mostrar. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer es diferente, amado. El trabajo que tenemos que hacer es diferente. Consagrarnos a Hashem, obedecer los mandamientos de Hashem, y las bendiciones vienen de parte de Él. Porque Él es el que bendice a los hombres, amados. El hombre no puede bendecir a otro hombre. No. Las bendiciones vienen de parte de Hashem, de parte de nuestro Padre Celestial. Eso está diciendo, ¿verdad? Y en el sexto año o en el sexto día viene triple provisión para los 3 años, o sea, para el año séptimo, para el año octavo y para el año noveno, porque dice: comerán de lo añejo. Comerán de lo añejo. Es decir, que lo que guarda no se te va a dañar, va a estar ahí. La bendición de Hashem va a estar ahí, amado. Entonces, muchas veces nosotros creemos que es con nuestras fuerzas, y no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Hashem. La pregunta es: ¿camino solo o camino de la mano de Hashem? La pregunta es para todos nosotros, amados. Yo prefiero caminar de la mano de Hashem.
El sistema de la bestia te va a decir, conmigo es más fácil, conmigo es más rápido, conmigo es sencillo. Pero no, eso no perdura. Eso no perdura, amados. Lo que el adversario les da, rápidamente les quita. Y el precio es muy alto. Tu alma. En cambio, caminar del lado de Hashem, caminar cogido de la mano de Hashem, ¿sí? Es consagración, es entrega a los mandamientos, alinearse con Él, y la bendición está ahí, amados. Tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados, eso tampoco. No vamos a quedar de brazos cruzados a no hacer ninguna actividad cuando venga el Mashiach, ¿verdad? En el año milenial, ahí nadie va a trabajar, nadie va a hacer ninguna actividad excepto consagrarse a Hashem, estudiar la Torah, obedecer los mandamientos y estar enseñando Torah. O sea, va a ser un Shabbat que va a durar 1000 años, imagínense eso, amado. ¿Quién se goza en Shabbat? Todos nos gozamos en Shabbat. Yo estoy esperando que venga el Shabbat ansiosamente, amado, toda la semana. Porque es como que uno se desconecta del mundo. Hasta el viernes en la tarde uno anda corriendo de allá para acá. Pero llega el Shabbat, es una desconexión total. Mañana no me llamen ni me digan nada, que es Shabbat. Yo no estoy, no, que tiene que hacer un depósito, no, que tienes que ir a, no. A lunes, mañana no, porque es Shabbat. Es Shabbat, o sea, el mundo te quiere a ti, o sea, involucrar en sus cosas y te dice que hagas cosas en Shabbat. Pero uno tiene que poner stop, stop. Mandé el mensaje, stop, mañana es Shabbat. Ese depósito lo hago el lunes, mañana no puedo. Esperen, o si no me hubieran dicho temprano. Así, hermano, nosotros tenemos que ver, o sea, estar alineados con Hashem, para que las bendiciones de Hashem lleguen a nuestra vida. ¿Sí? Más adelante dice, estamos en el capítulo 25, el verso 23, estábamos, la tierra dice, no se venderá a perpetuidad, porque mía es la tierra. Pues peregrinos y residentes son ustedes ante mí. Increíble, amados. En toda la tierra de su heredad, redención dispondrán para la tierra. Cuando el hombre entienda esto, amados, creo que este mundo va a ser diferente, créanme. Cuando el hombre entienda que nosotros somos residentes y peregrinos en esta tierra. Nada más. Algún día nos va a tocar partir, amados, y todo por lo que nos esforzamos, y todo por lo que nos desvivimos, y todo por lo que la gente se enferma, que no tiene salud, no tiene paz, no tiene shalom, queda ahí. Y si no hizo un buen testamento para que los herederos después estén peleando. Pero preferible, amados, que hubiera guardado los mitzvot de nuestro abacados, los mandamientos de Hashem, y estar en shalom y saber a dónde va, porque así no sabe la gente a dónde va. A mí a veces me preguntan, ¿y a dónde va? Yo no sé a dónde irá, pero yo sí estoy seguro a dónde voy a ir, ¿verdad? Porque muchas veces la gente se inventa muchas cosas y dice cosas, pero la Torá, la Tanakh, a mí me habla bien claro. Las religiones se engañan y enseñan un sinnúmero de cosas. Y nosotros estamos ahí para ponerle alerta a la gente y darle la verdad de acuerdo a como está escrito aquí, amados. ¿Sí? Más adelante dice, estamos capítulo 25. En el capítulo 25, en el verso, voy a saltarme un poco para ir avanzando en honor al tiempo. En el verso 47 dice, aquí vamos a hablar un poquito de la redención, ¿sí? De la redención, porque ellos tenían esa posibilidad de poder redimir la tierra. Dice, si son suficientes los medios de un residente que habita contigo y se empobrece su hermano con él, y es vendido a un residente que habita contigo, a un ídolo de una familia de residentes, después de haber sido vendido, redención tendrá, uno de sus hermanos lo redimirá. O su tío o su primo lo redimirá.
o un pariente de su familia lo redimirá. O si obtuviere, dice, los medios, será redimido. ¿Sí? Es decir, amados, que alguien que había empobrecido o la tierra tenía esa posibilidad de poderla redimir. La tierra en un año, en ese mismo año que la vendía la podía redimir. Pero dice que un pariente cercano también te podía redimir si tú caías en esclavitud, y la gente mayormente caía en esclavitud era por deudas, amados. ¿Sí? Era por deudas que eran vendidos como esclavos para que el que había prestado recupere sus recursos, pero había esa posibilidad de poder redimir, si que alguien venga y te redima. Y vamos a ver un caso nosotros, déjenme ver si encuentro, en el libro de Ruth hay un caso, en el capítulo 4, en el capítulo 4 vemos, le recordamos, amado, que Ruth era una moabita, ¿sí? Ruth había llegado a la tierra con su suegra, Noemí, ¿verdad? Y en escasez, en pobreza. Y vemos aquí lo que dice el libro de Ruth, capítulo 4, verso 1, y Boz era un príncipe de la tierra. Dice, Boz subió al portón de la ciudad. Acuérdense que los jueces se ponían en las puertas grandes de la entrada de la ciudad, y ahí era que redimían los casos. Entonces eso es lo que dice aquí. En el portón de la ciudad, se sentó ahí y se acercó, dice, a pasar por allí el pariente de quien había hablado Boz, y le dijo, oh, ¿eres tú? Ven, siéntate aquí. Y se sentó, y Boz tomó 10 hombres, dice, de los ancianos de la ciudad, jueces, y sentados aquí, y se sentaron, y le dijo a su pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, y vende la parcela de la tierra que era de nuestro hermano Elimelech. Y yo pensaba avisarte, dice, de ello, diciendo, aquí delante de los que están sentados aquí y delante de los ancianos de mi pueblo, si quieres redimirla, redímela, pero si no quieres redimirla, dímelo, porque no hay nadie para redimirla fuera de ti, y yo estoy después de ti. Y él contestó, la redimiré. Entonces dijo Boz, el día que compres el campo de la mano de Noemí, también adquirirás por mujer a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del difunto sobre su herencia. Y dijo el pariente, entonces no podré redimirla para mí, para no perjudicar mi propia herencia. Toma pues mi derecho de redención sobre ti, porque no puedo redimir el campo. A la sazón, esta era la costumbre en Israel en lo concerniente a las redenciones, cambios y confirmaciones de negocios. Un hombre se quitaba el calzado y lo daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. El pariente le dijo a Boz, cómpralo tú mismo, y se quitó el calzado, y Boz anunció a los ancianos y a todos los presentes, sois testigos en este día de que he comprado todo lo que era de Elimelech y todo lo que era de Kilión y Maholón de la mano de Noemí, además a Ruth, la moabita, mujer de Maholón, la he adquirido para mi mujer a fin de que se perpetúe el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos y del portón de su lugar. De ellos sois testigos en este día. Esto es importante. ¿Y por qué lo leí, amados? Porque aquí están cumpliendo ellos la Torah. Y el rey David y el Mashiach vienen de una moabita, amados. Y eso es importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Conozcamos, o sea, la importancia de este hecho que se dio, que ellos están cumpliendo un mandamiento de la Torah, donde viene un primo cercano, un pariente cercano, y lo redime.
Y en el caso de nosotros, amados, ¿cuál es nuestro Redentor? ¿Quién nos compró a precio y nos redimió a cada uno de nosotros? ¿Sí? Para que nosotros podamos ser injertados al olivo natural que es Israel. Para que nosotros podamos obedecer la Torá, estudiar la Torá, conocer la Torá, amados. Porque de otra manera no lo hubiéramos podido hacer. ¿Sí? Es a través de ese acto que hizo Yeshua, ¿sí?, que nos redimió a cada uno de nosotros, y Yeshua es nuestro pariente cercano. Y vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Kefas, Primera de Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 18. Debéis ser conscientes, dice, de que el rescate pagado para librarlos de la manera inútil de vivir que os transmitieron vuestros padres no tenía nada que ver con nada que fuese perecedero como el oro o la plata, sino todo lo contrario. Fue el costoso sacrificio sangriento de la muerte del Mesías, como un cordero, no cordero, sino como un cordero, sin defecto, sin mancha. Elohim le conoció antes de la fundación del mundo, pero le reveló durante, dice, estos postreros tiempos por amor a cada uno de nosotros, amados. Es decir, que nuestro pariente cercano que nos viene a redimir, en este caso, es Yeshua, amados. A precio nos compró a cada uno para acercarnos a nuestro Padre Celestial, porque no había otra manera, no había otra forma. Hemos llegado al conocimiento de la Torá, hemos llegado al conocimiento del Eloah de Israel, del Dios de Israel, es a través de Yeshua, amado. No ha habido otro conducto, no ha habido otro medio que nuestro Padre Celestial hubiera ideado en este tiempo que nosotros estamos, porque nuestros padres se desviaron. Nosotros fuimos dispersados entre las naciones, y es a través de Yeshua que hemos regresado, amados. Y eso es lo que está hablando Primera de Pedro. Pero yo, ¿cómo voy a conocer ese pasaje de Primera de Pedro si no conozco la Torá? Si no conozco la conexión que existe en lo que nos está diciendo Levítico, ¿verdad? Y lo que está diciendo el libro de Ruth, y lo que dice Primera de Pedro. Todo está conectado, amados. Todo está conectado. O sea, lo que dice Levítico 25, 47, 48, 49, y lo que dice Ruth, capítulo 4 que leímos, y lo que dice Primera de Pedro, amado. Hay una conexión tremenda ahí. Hay una conexión tremenda. Y podemos nosotros, conociendo la Torá, poder entender el Brit Hadashah o el pacto renovado. Si no conocemos la Torá, amado, no podemos conocer la obra redentora del Masías. No podemos conocer la obra que vino a hacer el Mesías. Y el Mesías decía, en los dichos de él, que él no vino a abolir la Torá, Mateo 5:17. A los talmidín, a los discípulos de él, les dice, por camino de gentiles no vayan, a ciudades samaritanas no entren, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él mismo lo dice en el libro de Mateo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La gente dice, él vino por los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Las ovejas perdidas de la casa de Israel que se habían gentilizado. Habían sido asimiladas entre las demás naciones. Esos eran los gentiles. Conocían del Eterno, conocían de Hashem, conocían los mandamientos, necesitaban que alguien vaya y lo despierte. Y ese que fue enviado para que despierte a las ovejas perdidas de la casa de Israel fue Pablo. Pero la gente se equivoca y dice, no, Pablo fue enviado a los romanos, Pablo fue enviado a los efesios, Pablo fue enviado. Y es mentira, eran comunidades de creyentes en el Eterno que estaban ahí en esos lugares. Si se lee bien, Pablo iba a las sinagogas, amado, a hablar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por si acaso los cristianos no existían ahí en ese entonces. Por si acaso. ¿Dónde dice Yeshua, yo vine por los cristianos? No dice. No hay ninguna palabra. ¿Y dónde dice Yeshua, yo soy Dios? No hay ningún pasaje en el Brit Hadashah, en el pacto renovado,
que Yeshua diga que Él es Dios o que Él vino por los cristianos. Él no dice eso. La verdad, amado, es dura. Siguiendo con esta sección de la Torá, no sé cómo estamos con el tiempo, pero vamos a ver brevemente. Parashá Behekutai dice, estamos en el capítulo ya en esta sección de la Torá 26, verso 3, Behekutai, dice, mis decretos profesarán y mis mandamientos observarán y los practicarán. Les concederé, dice, sus lluvias en su momento y dará la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto. Les daré su trilla hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra y comerán su pan hasta la saciedad y residirán con seguridad en la tierra. Daré shalom a la tierra, daré paz y yacerán, y nadie les hará temer. Haré que cesen las bestias salvajes de la tierra, y la espada no pasará por tu tierra. Perseguirán a sus enemigos y caerán ante ustedes por espada, y perseguirán de ustedes 5 a 100, y 100 de ustedes a 10,000, y caerán sus enemigos ante ustedes, y por la espada, dice, me tornaré hacia ustedes y les haré fructificar y les multiplicaré y estableceré mi pacto con ustedes. ¿Cuándo Hashem va a establecer el pacto con nosotros? ¿Y cuándo yo voy a tener todas las bendiciones que aquí me está diciendo Hashem? Cuando obedezca los mandamientos. Cuando obedezca los dichos que nuestro Padre Celestial le dijo a Moshe y Moshe lo escribió en la Torá. Cuando yo obedezca lo que está escrito en la Torá, amado, van a venir todas las bendiciones de una manera sobrenatural, de una manera sobreabundante, ¿sí? Cuando nosotros obedezcamos los mandamientos. Pero más adelante dice, en este capítulo 26, dice más adelante, en el verso 14, dice, consecuencia de no obedecer. Mas si no me escuchan y no hacen todos los mandamientos, y si mis decretos repudian y mis leyes rechazan su ser, para no hacer todos mis mandamientos, para anular mi pacto, yo también haré lo mismo con ustedes. Ordenaré sobre ustedes pánico, lesiones, inflamaciones, fiebres, abrasadoras, que debiliten sus ojos y minan la salud de las almas, y sembrarán en vano su semilla, pues consumirán sus enemigos, y pondré mi rostro en su contra y serán abatidos ante mis enemigos, y los dominarán quienes los odian y huirán sin que nadie los persiga. Producto de la desobediencia, dice, yo haré lo mismo con ustedes, ordenaré sobre ustedes pánico, lesiones, inflamaciones, fiebres, abrasadoras, las enfermedades, producto de que desobedecemos los mandamientos, amados. Yo me sorprendí esta semana, falleció una tía abuela, y increíble, amados, increíble, 108 años. 108 años falleció, nunca tuvo una enfermedad. Nunca tuvo una enfermedad. Nunca padeció de ninguna dolencia. Simplemente dicen que se despertó y cerró sus ojos y se fue. ¿Cómo morían los patriarcas, amados? En plena vejez, en shalom y en plena salud. No morían como ahora muere la gente, accidentes, en hospitales, cáncer, enfermedad por aquí, enfermedad por allá. Sí, amados. Entonces, aquí nos dice Hashem, ¿verdad? Que van a venir una serie de penurias, pero por desobedecer los mandamientos que nuestro Abacados
le da a su pueblo. Más adelante dice, en el verso número 40, el 39, el 40 voy a leer, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus ancestros por lealtad con lo que me han traicionado, y asimismo por conducirse conmigo erráticamente. También yo me conduciré con ellos erráticamente, derramándolos a la tierra de sus enemigos, y quizá entonces se doblegará su corazón insensible y lograrán apaciguamiento por su iniquidad. Recordaré el pacto con Jacob y asimismo el pacto con Isaac y también el pacto con Abraham, y recordaré la tierra, la recordaré. Es decir, amados, en la peor situación que el hombre se encuentre, nuestro Padre Celestial dice que si yo hago teshuvá, que si yo hago retorno, Él se recordará de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y nuevamente nos retomará, y nuevamente nos recogerá, y nuevamente nos traerá a sus pactos, a sus mandamientos. Amados, nuestro Padre Celestial está ahí, presto, para recibirnos a cada uno de nosotros, si nosotros en amor y en obediencia hacemos retorno. Hacemos teshuvá. ¿Qué es teshuvá? ¿Qué es regresar o qué es reconciliarse? Es hacer teshuvá. ¿Retorno a dónde? Al Dios de Israel. ¿Retorno a dónde? A la Torá del Dios de Israel, a la Torá que fue dada en el monte Sinaí. ¿Retorno a dónde? Al Mashiach del Dios de Israel. Entonces Hashem dice que nos va a recoger y las bendiciones de Hashem van a estar sobre nuestras vidas. Nos vamos a quedar hasta aquí, amados. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Que las bendiciones de Hashem estén sobre todos ustedes, amados. No se olviden, a los hermanos que están viendo esta transmisión, de suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, de darle me gusta, compartir este mensaje y seguirnos en las redes sociales. Shabbat Shalom con todos, amados. Que Hashem los bendiga y los guarde.